Dice la palabra, ¿por amor a qué? A su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque su vara y su callado nos infunden aliento. Y Él adereza mesa delante de nuestros angustiadores. Y ciertamente, ¿qué dice la palabra? El bien y la misericordia me seguirán. Diga conmigo, todos los días de mi vida. Aleluya. Todos los días de nuestra vida. Mateo 23, en la escritura, verso 23, capítulo 8. Mateo capítulo 8, verso 23, en la palabra del Señor. A la familia Dios les va a regalar un mensaje en esta mañana. ¿Qué dice la escritura? Y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Repito, y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Jesús es la barca de nuestra salvación. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Digo que Jesús es la barca de nuestra salvación y que no tenemos otro lugar seguro donde habitar. No tenemos otro lugar seguro a donde habitar. ¿Sabe que Noé nos mostró el arca? Noé nos mostró la barca y ahí Noé pasó la tempestad con los 8 integrantes de su familia y con los cientos de animales. La barca fue el lugar que le sirvió a esta familia como refugio cuando vino la tempestad. Ahí salvaguardó Noé con sus 8 integrantes de la familia en aquel momento que vino la tempestad. Por eso es que el arca, que tiene figura de una caja, es como cuando nosotros miramos el arca del pacto. Présteme atención, por favor. Y esto tiene una forma de una caja. David, el rey de Israel, iglesia amada, determinó traer el arca del pacto de la casa de Obed-Edom, dice la escritura, hasta la ciudad de David. Y ya usted conoce el contexto de cuánta alegría y celebración hubo en la entrada de la ciudad y a lo largo del trayecto mientras era conducida el arca del pacto a la ciudad de David. Cuánta alegría y celebración había, porque el arca del pacto significaba la viva presencia de Dios caminando con el pueblo de Israel. Por eso es que el arca de mi salvación es Jesús. Y he determinado que mi familia esté dentro del arca. He determinado como Noé que mi familia esté dentro del arca. Porque cuando venga la tempestad, diga conmigo, cuando venga la tempestad, entonces el Señor será quien va a proteger a mi familia. La tempestad en algún momento vendrá contra nosotros. Si Israel tenía el arca del pacto, tenía entonces segura la gloria de Dios caminando entre ellos. Si el arca del pacto físicamente era trasladada en aquel momento y en todos los momentos históricos de la escritura para poder Israel junto a sus reyes hacer frente a las batallas, no había otra forma segura de tener garantizado el éxito de aquella batalla, de aquella tempestad, de aquella tormenta, si el arca del pacto no estaba con ellos. Pero cuando el arca del pacto estaba con ellos, no había ejército que no fuese doblegado delante de la presencia del poderoso de Israel. Mi Señor Jesús de Nazaret debe de habitar en tu corazón. Y cuando Jesús habite en el corazón, en el centro de la familia, entonces vamos a tener asegurada la gloria de Dios en nuestras vidas. Vuelvo y repito,
Usted debe de asegurarse que Jesús sea el centro de su familia. Usted debe de manera individual asegurarse de que Jesús de Nazaret sea el centro de su corazón, porque así como Israel aseguraba el éxito cuando venía la batalla, caminando con el arca del pacto, así asegura la familia hoy en día, aleluya, la gloria de Dios caminando con ella en medio de las tempestades, si Jesús está dentro de la familia. Los discípulos, dice la escritura, Giovanni, que lo siguieron. En ningún momento Jesús les dijo: yo voy a entrar a la barca y ustedes van a hacer lo que yo estoy haciendo. Pero ellos lo siguieron. Es interesante porque Jesús en ningún momento le dijo: pasen conmigo. Pero yo sí creo que es interesante porque ellos tenían claro que sin Jesús la vida no tenía sentido. Los discípulos habían persuadido y habían alcanzado el conocimiento y habían entrado a ese nivel espiritual de entender que la vida no tenía sentido sin Jesús. No tiene sentido el vivir sin el Señor. Es una vida en desastre, es una vida en desorden, es una vida desagradable al Señor y es una vida triste. ¿Usted recuerda cuando usted caminaba fuera del Señor? ¿Cómo era nuestra vida? ¿Cómo nos sentíamos nosotros? ¿Cómo era nuestro conducir? ¿Cómo era nuestro pensamiento? Siempre era de continuo hacia el mal. Pero una vez que Jesús nació en nuestros corazones, las cosas cambiaron. Amén. Las cosas cambiaron. Digan conmigo, las cosas cambiaron. Ellos tenían claro, los discípulos, que sin Jesús la vida no tenía sentido para ellos. Por eso es que la mujer sirofenicia, aquella a quien, cuando dice la escritura, en aquella ciudad donde Jesús quiso esconderse y quería que la gente no supiese que él estaba, ella descubriendo a dónde Jesús estaba, dice la mujer sirofenicia, griega de nacimiento, que en algún momento, cuando ella descubrió que Jesús estaba en aquella casa, esa mujer no dudó de ir como los discípulos a donde Jesús estaba. Y llama la atención poderosamente en la escritura, porque todos quizás pudiesen haber perdido la ruta, pero ella conoció que la ruta de la gloria, de la bendición para su vida, era caminar detrás de Jesús. Se metió a aquella casa, dice la palabra del Señor, porque ella necesitaba que el Señor le quitara la tormenta que cargaba en su corazón. Era una mujer atribulada de espíritu, por cuanto nadie, absolutamente nadie, podía hacer nada por ella. Su hija, dice la escritura, que había un espíritu maligno que la atormentaba y nadie podía hacer nada por ella. Pero ella, dice la escritura, que esa mujer sirofenicia se fue hasta el lugar correcto y se metió allí en la casa donde Jesús estaba. Me gusta entender que los discípulos comprendieron que el mejor lugar donde ellos podían estar era en el arca donde Jesús estaba. Y cuando la mujer llegó, el Señor tuvo un diálogo con ella y la escritura dice que en el mismo instante su hija fue libertada. Mire usted el poder maravilloso del Señor en nuestra vida. ¿Cuántos no recuerdan a la mujer del flujo de sangre? Aquella mujer que la Biblia nos enseña que ella había padecido por 12 años, cargando de dolor y de sufrimiento por cuanto la enfermedad y el flujo no era quitado sobre ella. Aquella mujer que había entendido por la palabra del Señor cuánto tiempo duraba el flujo por cuanto nacía un varón o nacía una niña. Aquella mujer que lo entendía todo esto, pero la tormenta seguía en ella. La dificultad estaba en ella, era angustiante para ella saber que no podía ser libertada de aquella situación difícil que tenía. Pero después de tanta búsqueda, enseña la palabra del Señor, en algún momento tuvo que detenerse. Después de haber malgastado o haber invertido sus recursos, su dinero con los médicos, un día la mujer dijo: yo no podré continuar en la condición que me encuentro, tendré que buscar el arca de mi salvación, tendré que ir a donde está la bendición de mi vida. Y la palabra dice, amados hermanos, que decidió ir a Jesús, decidió restaurar su vida con la palabra.
Ella entendió que era necesario restaurar su vida con la palabra del Señor. Ella ordenó su casa con la restauración de la palabra. Ella comenzó a ordenar su casa. Ella decidió traspasar las líneas del pensamiento humano y vino a la divinidad. Ella no solamente se quedó en lo que comúnmente el hombre puede pensar, sino que espiritualmente se abrió paso para llegar a la bendición de su vida. Y la escritura dice que tocó el extremo del talit que usaba el maestro. La mujer fue y ella decía: tan siquiera con que yo tocare la punta del manto que trae el maestro. Ella entendía, porque sabe, en el talit tradicionalmente, al usarlo los hebreos, entonces ellos en sus extremos tienen la palabra Yahweh, tienen el nombre de Jehová. Ella sabía que en la restauración de la palabra estaba la bendición para su vida, por cuanto ella fue y tocó el manto, ella tocó el borde, ella tocó, aleluya, entendiendo que la palabra es la restauración, entendiendo, alabado sea el Cordero, que Yahweh es nuestro Dios sanador de nuestra vida. Ella tocó la palabra, ella recorrió a la palabra, ella volvió a la palabra y al instante la Biblia dice que la mujer fue sanada. Los discípulos saben de la importancia de volvernos al verbo. Usted y yo sabemos de la importancia de regresar a Jesús, de volver a la palabra. Ella renunció y ella corrió y ella recorrió, dice la escritura, para tocar el verbo hecho carne entre los hombres, al mismo Jesús de Nazaret caminando con ellos. Diga conmigo: Dios es bueno. ¿Sabe? La mujer entendió que en Jesús estaba la vida. ¿Cuántos han entendido que en Jesús está la vida? Amén. Hemos entendido que en Jesús está la vida. Los discípulos entendieron que en Jesús está la vida. Usted y yo hemos entendido que en Jesús está la vida. La sirofenicia entendió que en Jesús estaba la vida. La mujer con el flujo de sangre entendió que en Jesús estaba la vida. Aquella mujer a quien los discípulos, y cuando entró a aquella casa de aquel hombre, dice la escritura, y que vino y se arrodilló y le enjugó con sus cabellos a los pies del maestro, entendió que ahí está la vida. Mi alma alaba al Señor. Y todos los actos maravillosos de poder correr hacia la vida encontrados en la palabra, amados hermanos, inspiran nuestros corazones para entender que en Jesús está la vida, que Él es mi arca de mi salvación, a entender que fuera de Él nada puedo hacer, a entender que separado del Señor mi vida es un fracaso, a comprender que solamente caminando de la mano del Señor, la bendición del Señor será con nosotros. Los discípulos saben de la importancia de volvernos al verbo. Le dije en este día glorioso, la mujer entendió que todas las cosas por Jesús fueron hechas, como dice la palabra. Ella entendió que en Él está la vida. He venido a decirle que esta mañana tenemos, familia, que seguir entendiendo y comprendiendo que en Jesús está la vida para la familia. Dele palma fuerte a Dios por su familia en esta mañana. Vamos, que sea fuerte, que se escuche como con trompeta del cielo. Amén. Los discípulos entendieron que en Jesús está la vida. Usted y yo logramos entender esto, ¿verdad? Y por eso es que le siguieron. Si vemos la palabra del Señor, Mateo capítulo 8, en el versículo 24, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande, diga conmigo, tan grande, que las olas, ¿qué hacían? Le pasaban la barca, cruzaban la barca, pero Jesús dormía. Los discípulos, amados hermanos, se aseguraron de entrar en la barca. Usted asegúrese de estar con Jesús. Yo recuerdo el huracán Mitch. Voy a contextualizar lo que es estar en el ojo del huracán, lo que es estar en la tempestad.
Porque yo no puedo entrar en el sentido estricto de la emoción acogida en los discípulos cuando dice la palabra que se levantó una tempestad. Pero sí puedo darle testimonio de un acto que hace más de 20 no sé cuántos años aconteció en esta nación y en varios países, casi todo Centroamérica, 1998. Uno de los huracanes más violentos, mis amados hermanos, del siglo. Y eso pasó allá por un 26 de octubre. Levanten la mano los que tienen memoria de una tempestad como esa. En octubre, algunos quizás no habían nacido y no tienen conocimiento de lo que pasaba. Pero en aquel 26 de octubre de 1998, sus vientos que venían eran destructivos en ese tremendo huracán. Iglesia amada, eran vientos de aproximadamente 250 kilómetros por hora. Aquellos vientos que eran para destrucción y todo lo que podían tomar de frente era para hacerlo doblegar y hacerlo caer al suelo. ¿Recuerda, hermana Bertila? A donde nos refugiábamos, unos en un sector, otros en otro. Quizás en este momento usted traiga memoria del lugar de su refugio. Pero mire, hermano, en medio de la tempestad, Jesús debe ser el centro de nuestra vida. En aquel momento, mis amados hermanos, nosotros entendemos cómo cuando venían esos vientos violentos, le dije, de casi 250 kilómetros por hora, aquellos árboles que en algún momento quedaron de pie, cómo tuvo que pasar varios años para que aquella apariencia de su asado, no sé si es la palabra poder decirla, hermano Ponce, usted recuerda cuando parecía que no tenían vida los árboles, porque los vientos los habían agarrado de tal manera que el que no cayó, el que quedó de pie, quedó con hojas suazadas. Se veía algo como sin vida, algo como que no había esperanza para que aquello volviese a retomar fuerza. Pero quiero decirte, muchas veces los cristianos nos pasará esto, que parece que quedaremos como sin fuerza, como sin esperanza, pero es que nuestra raíz, nuestra esencia, nuestro origen se llama Jesús el Nazareno, y por eso es que aunque vengan apariencias como estas en nosotros y vengan resultados de tempestades como esta, usted recobrará vida. ¿Sabe por qué? Porque el que está contigo es mayor que el que está en el mundo, porque esto que al externo es frágil en su esencia humana, pero lo que tiene dentro se llama Espíritu Santo, y lo que está con nosotros es poderoso. Por tanto, Él te restaura, Él te levanta y te da la fuerza para que sigamos adelante. Hay alguien en esta mañana que puede decirle gracias, Señor, porque aunque venga la tempestad que venga, y aunque vengan los momentos difíciles de nuestra vida, y aunque cojas apariencia de disturbio, el Señor que está contigo, Él te levanta y te da la gloria sobre tu cabeza. Tuvieron que pasar varios años, yo lo recuerdo, Naidin, claramente, cómo tuvieron que pasar varios años para que aquello volviese a la normalidad. Y entonces nosotros comenzamos a ver, recuerdo cuánta cantidad de postes que cargan el cableado de la energía eléctrica en el suelo. Recuerdo de las noticias de cuántas personas se ahogaron. Recuerdo de cuántas cabezas de ganado fueron destruidas, cuántas casas fueron tiradas al suelo, amados hermanos, de no quedar nada, como cuando pasaban los ríos, los arrastraban y se llevaban todo, y aquella situación terrorífica. Y recuerdo que nos decían por aquí, este loco del huracán, amados hermanos, el que estaba en Estados Unidos no entiende ni papa de lo que pasaba en Honduras con el huracán Mitch, porque no estaba tocando Estados Unidos, pero los que estaban adentro, ellos sabían lo difícil que se estaba viviendo. Alabado sea el Cordero. Para poder experimentar, muchas veces necesitamos estar dentro de las situaciones difíciles y poder decir: vive Jehová, bendita sea la gloria de su nombre, que me sostuvo con brazos fuertes, que me levantó y que trajo la bendición sobre mi cabeza. La gente que estaba lejos de nosotros no lograban entender lo que pasaba con aquella tempestad y aquella tormenta que venía sobre nuestra vida. Los que estábamos dentro, refugiados, buscando un lugar para no ser alcanzados por los
vientos, hermanos. Solo escuchábamos el zumbido del viento terrible que iba y se venía, y podíamos ver las olas de la mar, cómo entraban al pueblo, cómo se levantaban en grandes cantidades de metros y podían recorrer hasta adentro. El que no está cerca no puede entenderlo, pero los que estábamos dentro sabíamos lo que estaba pasando. Es necesario algunas veces que podamos entrar en las situaciones difíciles para entender quién es el que camina con nosotros, quién es el que duerme y reposa mientras tú estás medio tambaleando. Pero el Señor te manda a decir en esta mañana: no importa el tambaleo, lo que importa es que Él está contigo y solo tienes que correr hacia Él. Y el Señor le va a decir a la familia: bendita seas, la gloria del Señor caminará contigo. No importa cuál sea la tempestad. Me alegra que los discípulos comprendieron que era con Jesús que había que estar en aquel momento difícil. Diga conmigo: Dios es bueno. No lo escucho, diga: Dios es bueno. Yo no sé cuán aterradora ha sido tu tormenta, pero le garantizo que para los discípulos aquella situación fue aterradora. Es fácil transcribir, es fácil anunciar, hermana Gloria, es fácil decir. La tormenta los azotó a los discípulos en el momento de la historia con Jesús. Ellos sabrán su tiempo aterrador, pero usted también sabe cuál ha sido sus tiempos aterradores cuando las tormentas han venido. ¿A alguien le ha pasado eso acá en esta casa? Los discípulos conocieron de ellos, mis amados hermanos. Conozco las mías, usted conoce las suyas. Nadie puede conocer las de otra. Merlin sabe la que tiene ella con ella. Usted sabe las suyas, mis amados hermanos. Pero en todas las tempestades aterradoras habrá un Dios maravilloso que es el capitán de mi barca, que es el Señor de mi corazón, que es el que ha traído sobre mi cabeza gloria y que ha anunciado que nada podrá pasarnos si no está dentro de la voluntad del Señor que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Mis tempestades, mis amados hermanos, quizás usted no las conozca, quizás yo no conozca las suyas, quizás los contemporáneos nuestros sí saben de lo que estoy hablando, quizás la generación que hoy tenemos no recuerda ni sabe nada de lo aterrador que fue para nosotros querer cruzar un puente que ya no existía, mis amados hermanos. Y Mélida, ¿te acuerdas cuando lo único que teníamos era un poco ahí de madera, que usted tenía hasta terror pasar de un lado hacia otro, y las largas caminadas que teníamos que dar porque el tráfico se detuvo, porque las carreteras fueron partidas, porque todas aquellas cosas pasaban? No había quizás el alimento y la situación difícil, pero el Señor sostuvo nuestra nación y ha guardado nuestro corazón y nos dice en esta mañana: yo quiero ser el capitán de tu barca, yo quiero caminar contigo, yo quiero ser tu redentor, yo quiero ser tu sanador. Familia, diga conmigo: yo quiero que el Señor sea mi capitán. Es que supimos de lo aterrador, supimos de lo difícil. Vimos cuánta muerte, mis amados, vimos cuánta destrucción dejó con su paso aquella situación difícil. Vimos, y como le digo, escuchábamos todo lo aterrador y lo terrible. Y yo decía, recuerdo en el lugar de refugio donde estábamos, allá por las madrugadas, hermana Carminda, allá vuelve otra vez, porque de pronto se detenían aquellos vientos. Y por segundos se detenía. Pero luego decíamos, allá regreso otra vez, no se ha ido del todo. Y eso, hermano, nos mantuvo en una situación difícil. Y láminas y todo lo que se levantaba y todo lo que se destruía con el paso de aquella tempestad. No era nada fácil, mis amados hermanos, en aquel momento en la que se encontraba nuestra comunidad. Pero usted y yo sabemos que el Señor es nuestra bendición. Los discípulos estaban en el lugar correcto y con la persona correcta. Sonia, Rodolfo, cuando estás en el lugar correcto y estás con la persona correcta, no importa si estás dentro del ojo del huracán, no importa si la tormenta está en el momento de mayor gravedad que quiera levantarse contra tu vida. Digo que cuando estamos en el lugar correcto y con la persona correcta, no importa cómo se levante. Los discípulos estaban en el lugar correcto, estaban en la barca, ellos estaban donde Jesús estaba, estaban en el momento correcto y
ellos entendían aquello, mis amados hermanos, estar fuera del tiempo y del lugar correcto es lo peor que nos puede pasar a nuestra vida, porque entonces ¿quién te va a defender? Algunos dicen el chapulín colorado. Mas yo entiendo que Jesús es mi Salvador. Diga: Jesús es mi Salvador. Entonces es importante estar en el lugar correcto y en el momento correcto. Amén. Es una falsa idea que el chapulín te va a defender. No puede ni para él mismo, pero Jesús sí puede hacerlo todo por nosotros. Aleluya. Honor, gloria y reverencia al que todo lo puede. Amén. ¿Alguien dice amén? Entonces, usted asegúrese de estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto y con el personaje correcto. Asegúrese de que usted está en el lugar correcto, con la persona correcta y en el tiempo exacto, porque es peligroso que venga el ojo del huracán y la tormenta más brava y entonces no hayamos salida y vamos a tener que por algún momento sentirnos como los discípulos que empezaron a gritar y a clamar desesperadamente porque no podían entender que allí estaba descansando el que camina con ellos, entendido que el que va delante de nosotros es poderoso, es poderoso, es poderoso, es poderoso. El que camina con esta iglesia es poderoso. El dueño de esta casa es poderoso. El dueño de esta iglesia es poderoso. Jesús es el que murió y él dice la palabra, resucitó al tercer día y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él sigue siendo Dios. Él es Dios entre nosotros y aunque ya no venga como literalmente estaban salvaguardando la vida los discípulos en el arca, como Él es el dueño de la iglesia, como Él es el dueño de la familia, Él es el que reposa y descansa, esperando que usted y yo le digamos: ayúdame, ayúdame, Señor. Pero sobre todas las cosas, hermano, sobre todo de tener a Jesús en tu familia. Asegúrese de eso, asegúrese de eso, de tener a Jesús en su familia. Todo ese cuadro aterrador vivieron sus discípulos, pero Jesús estaba ahí con ellos. Jesús estaba ahí con ellos, hermana Lorna. Jesús estaba ahí y Él dormía en la barca, dice la escritura del Señor. Mateos 8:25. Y vinieron sus discípulos, ayúdeme, y le despertaron diciendo, ¿qué le decía? Señor, 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 como muchas veces gritamos nosotros, ¿verdad? Con desesperación, sálvanos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque perecemos. Me gusta el clamor. Y quiero compartir este versículo del libro de los Salmos 55:17, cuando claramente el rey David dice, tarde y mañana, ¿qué dice? Y a mediodía oraré y clamaré. ¿Y qué dice la palabra, hermana Gloria? Y Él oirá. Ahora, ¿qué enseña todo esto? La necesidad de orar, la necesidad de clamar. El clamor va más allá de una oración. El clamor, mis amados hermanos, es emitir palabras a gritos. El clamor es cuando usted está en angustia, en desesperanza, cuando usted no haya salida, cuando usted encuentra que todo se bloqueó, que ya todos los cielos son de hierro, cuando usted mira que está cerrado todo, que todo es oscuro y que no hay una puerta para salir adelante. Entonces dice que ellos oraban y clamaron y pidieron al Señor, porque cuando clamas gritas, cuando clamas invocas, cuando clamas llamas. El clamar es dar voces, hermano, que pueden provocar hasta como lástima a la persona que está escuchando, para que te pueda ayudar. Habrá alguien aquí que necesita la ayuda del Señor, que puede gobernar nuestros corazones. Habrá alguien que puede decirle, Señor, yo necesito, porque cuando clamamos es cuando damos un grito de auxilio. ¿Cuál es la escena en la que usted ha tenido que gritar por socorro, por ayuda, por esperanza? Hermano, que se ha dormido, hombre, recuérdese de los sueños o de los, ¿cómo se llama? Las pesadillas. ¿A cuánto le ha tocado acá?
que a veces hasta en la concepción de los sueños usted se ve que no haya salida, que quiere salir de una situación difícil. Y los cristianos, como nuestra terminología y como sabemos lo que significa el poder de la sangre de Cristo, hermana Mélida, hasta en los sueños gritamos: la sangre de Cristo tiene poder. A mí me ha tocado ocasiones difíciles, hermanos, que aún durmiendo, hay alguien que se identifica con el pastor acá ahora, hermanos, que aún en los sueños hemos tenido que gritar al nombre de Jesús, y cuando menos acordamos estamos de pie y sentimos que la agonía se va y usted se siente libre, limpio para seguir caminando. Y muchas veces nos sentamos y nos despertamos y decimos: wow, qué tormenta la que viví, qué difícil aquel momento duro que estaba pasando, pero Él es la salvación de nuestra vida. Por eso Jesús no puede faltar en mi barca, y Él es mi barca de mi salvación. Diga conmigo: Jesús es mi barca de mi salvación. ¿Qué hicieron ellos, iglesia? Ellos clamaron a Dios y Dios los escuchó, dice la palabra del Señor, porque los discípulos buscaron la ayuda de Dios en medio de la tempestad. Ellos no recurrieron a otro lugar, ellos fueron a donde estaba la solución de su vida. Ellos que entendieron que ahí en la barca también estaba el que tenía las respuestas para ellos. Y por eso me gusta hacer memoria de los momentos difíciles y de angustia en la que hemos pasado y la que hemos dicho: gracias al Señor he podido salir adelante. Qué bello es encontrar socorro. Aleluya, aleluya. Qué lindo es encontrar socorro. Alguien puede darle palmas fuerte y decirle: gracias, Señor, en esta mañana, porque qué hermoso es poder encontrar socorro. Recuerda cuando Ana, mis amados hermanos, siendo estéril, llegó al templo y clamó y suplicó y pidió al Señor, y en aquel momento el sacerdote Elí le dijo: así como has pedido sea concebido para el tiempo que ha de venir de dar a luz, y tendrás lo que has pedido. Y así fue concebido, dice la palabra, porque aquella mujer lloraba, clamaba en el altar. No había posibilidad humana alguna, médica, que pudiese traer respuestas sobre su vida. Nadie podía devolverle la fertilidad, aquel cuerpo, aquel vientre de aquella mujer. Sin embargo, cuando clamó al Señor, la palabra dice que fue concebido y trajo a Samuel y lo puso en el altar como sacrificio, porque había entendido que esa era la bendición sobre su vida. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Ella llegó hasta ahí, dice la palabra, mis amados hermanos. Por eso es que los discípulos en su momento le dijeron al Señor, como le dijo Ana, como le dijo la mujer sirofeniza, aquella mujer del flujo de sangre, ellos también le dijeron al Señor, como la iglesia de Puerto Castilla en algún momento le dice, como matrimonios en algún momento hemos tenido que gritar: sálvanos, Señor. Porque mire, la tormenta viene sobre nosotros, sentimos que no podemos más. Hemos tenido que hacerlo como los discípulos corrieron y le dijeron: sálvanos, que perecemos. Necesitamos tu impulso, necesitamos tu fuerza, necesitamos tu ayuda. Verso 27, con esto termino. Y dice la palabra del Señor: y le dijo, Él les dijo: ¿por qué temen, hombres de poca fe? En el 26, perdón. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres, ¿qué pasó, iglesia? Se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este que aún Si hay alguien que está viviendo tempestades, dificultades y momentos difíciles de su vida, no se equivocó al venir a la casa del Señor, porque Dios te dice que Él nunca duerme. Él está esperando que usted corra hacia Él para que sea tu socorro. Yo no sé cuál puede ser tu tempestad, yo no sé cuál puede ser la escena de horror que usted está viviendo o que quizás está ahora mismo pasando, pero Dios te dice en esta mañana: yo estoy en esta
este lugar para poder auxiliar tu alma, para poder bendecirte. No sé cuántas familias en algún momento quizás están diciendo, cierra tus ojitos y ore conmigo. Yo voy a hacer un llamado. No sé si hay alguien que en esta mañana siente la necesidad de decirle, Señor, socórreme, Padre. Así como en aquel momento de la gran tribulación que vino por aquel cuadro de la Biblia, amados hermanos, que hoy puede venir sobre nuestra cabeza. Hoy he venido a decirle a los que están escuchando en esta mañana, hay un Dios que te ama y que puede socorrer tu angustia y que puede decirte, no importa la tribulación y la tempestad por la que estás caminando, hay un Dios que te dice en esta mañana, yo puedo hacerlo todo por ti, yo puedo auxiliarte, yo puedo restaurarte, yo puedo darte la bendición honorífica de que seas salvaguardada de mis manos. No hay lugar